El tema de hoy que vamos a tratar es las toxinas de la casa. Vamos a ver varios temas, se los voy a enlistar para irlos abordando uno por uno y esperando que estos temas pues les den claridad de qué son las toxinas de la casa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero por definir qué significa la palabra toxina, qué son las toxinas de la casa, cómo deshacerme de ellas, qué beneficios tiene eliminar las toxinas de la casa y qué problemas generan estas toxinas en la casa, ¿de acuerdo? Aparte vamos a ver o identificar cuáles son los rasgos de una casa enferma, es decir, los rasgos físicos que presenta una casa enferma. Todo esto derivado de las toxinas que se han ido acumulando en la casa. La casa, como es el lugar que más habitamos, pues esta energía se va incorporando en la casa y le va haciendo algunas manifestaciones físicas y a veces es importante identificarlas. Vamos a hablar sobre lo que es una ley universal, que es la ley de correspondencia, como es adentro o es afuera. Entonces eso es bien importante, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las toxinas de la casa. Esta ley universal que nos dice cómo es adentro es afuera. Y por último les voy a dar un pequeño tip, un pequeño consejo para que ustedes hagan una limpia energética de su casa si identifican algunos de estos detalles. ¿De acuerdo? Bueno. Hola Tere, ¿cómo estás? Qué bueno que me estás acompañando el día de hoy. Hermana preciosa, te mando un saludo muy, muy fuerte. Deltima, ¿desde dónde nos escribes? Sí, pues vamos a empezar con la palabra toxina. Es decir, ¿qué es una toxina? Si nos vamos al diccionario, si nos vamos al internet, lo que vamos a encontrar es que nos va a decir que una toxina es una sustancia venenosa. Es decir, una sustancia que altera el funcionamiento de un organismo, principalmente vivo, pero también altera la composición de una parte física. Entonces, hay toxinas que son venenos. En concreto son venenos, pero hay toxinas que son físicas y hay toxinas que son emocionales. Las toxinas físicas son como los microbios, las plantas, los químicos o los objetos, en este caso en nuestra casa. Las toxinas son los objetos. Y hay toxinas emocionales, que son las emociones de baja vibración. Las toxinas emocionales pueden ser, por ejemplo, el miedo, la ira, el sufrimiento, la culpa, la apatía, el odio, el resentimiento, la tristeza, el coraje y todas esas emociones que son de baja vibración, ¿de acuerdo? Alma Martínez, saludos. María Luisa, saludos hermosa. Entonces tenemos sustancias tóxicas que son, en pocas palabras, venenos físicos y emocionales. Las toxinas emocionales básicamente son las emociones de baja vibración. Y todas estas emociones de baja vibración, como la ira, el coraje, el resentimiento, el odio, se reflejan físicamente en el hogar y les voy a decir cómo se van a ir reflejando en el hogar. Por eso es importante que pongamos atención en el hogar, porque finalmente la casa tiene vida. La vida que nosotros le estamos dando y la energía que nosotros le estamos transmitiendo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué son las toxinas de la casa? ¿Qué son las toxinas de la casa en concreto? ¿Sí? Está muy fáciles de identificar y yo creo que todos y más de alguno tenemos alguna por ahí y si la tienen, identifíquenla. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Objetos que ya no utilizamos, ¿sí? O que acumulamos. Todos esos objetos que vamos acumulando y que ya no son de utilidad son toxinas que van generando la casa. Ropa vieja que ya no te gusta, que ya no utilizas, que hace tiempo que ya no te la pones y la sigues guardando y la sigues guardando, eso es una toxina para tu casa, ¿sí? Cosas rotas como los muebles, la ropa, los instrumentos de la cocina, las macetas, los cuadros que tienes colgados que están rotos, objetos de adorno que también ya están rotos, están fragmentados. Todo lo que esté roto en tu casa es una toxina.
porque ya cumplió su función contigo y es momento de desecharla, es momento de cambiarla, de regalarla, de donarla o de tirarla, en pocas palabras. ¿Sí? La papelería. La papelería que nosotros vamos acumulando a veces, por ejemplo, acumulamos papeles de trámites que hicimos y los vamos guardando y los vamos guardando. También acumulamos libros, acumulamos revistas, acumulamos periódicos, acumulamos recibos, todos esos que ya no tienen utilidad, hay que escombrarlos y hay que sacarlos de la casa, ¿sí? De repente llegamos a un momento en que los hijos culminaron la escuela primaria o la secundaria, la preparatoria, la universidad, o tú culminaste un trabajo y te haces de un montón de papeles y los sigues guardando. Eso es una toxina para tu hogar y es importante que lo identifiques, ¿sí? Las plantas muertas o las plantas secas son toxinas para tu hogar. Plantas que ya no están funcionando, que ya no tienen vida, que se están secando. Entonces, esa es una toxina. Pero aguas con las plantas. Las plantas te están diciendo que en tu casa hay una energía de baja vibración y que es importante cambiarla, limpiarla para que esa energía en tu casa digamos que se equilibre y esa planta florezca de una forma armoniosa, ¿sí? Pero si tienes plantas muertas, es una toxina en tu casa. Macetas que ya solamente están ahí y no tienen planta, también es una toxina, ¿de acuerdo? Los zapatos estrofiados o los que ya están rotos, en mal estado, y los sigues guardando, los sigues acumulando, es momento de desecharlos. O sea, eso ya no, es una toxina para tu casa también. Los recuerdos de bodas, que vas a la boda y te traes un recuerdito, que te dan un recuerdito. Los recuerdos de bautizos también son toxinas que pueden generar la casa, o sea, que puedes tener en tu casa. Los recuerdos que te dan en los funerales, ¿sí? Es muy padre que te den un recuerdito de la foto de la persona que falleció. Sin embargo, ese recuerdo no es tan favorable energéticamente en tu hogar ni en tu vida, ¿de acuerdo? Parece un recuerdo muy bonito, muy honroso, que le estamos haciendo como honor a la persona fallecida, pero en mi casa no. O sea, no es algo que favorezca una vida armónica, una vida que fluya, una vida alegre, ¿no? Esos recuerditos de los funerales, por favor, tómenlos, pero igualmente deséchenlos. Los que te dan en primeras comuniones también, en las fiestas, etcétera. Hay gente que acumula todo eso, que el recuerdito de la boda, que del bautismo, que de la primera comunión, que del funeral, que de la fiesta, y lo tiene ahí acumulado en una parte de su casa, arriba de un mueble. Esos recuerdos solo se van acumulando y la energía de tu casa se va estancando. Lo que se va a generar es una toxina, ¿sí? Es una toxina en tu casa. ¿Qué no debes de tener y qué es otra toxina en tu casa? Las cenizas de mascotas. Las cenizas de mascotas que ya trascendieron, que ya cumplieron su ciclo. Hay personas que las incineran y se las llevan a su hogar. Otras que las guardan muy bien ahí en su casa, que las tienen ahí muy presentes. O bien, ese es un extremo el que voy a comentar, pero hay personas que sí lo hacen, que guardan las cenizas de sus seres queridos en su hogar. Por favor, ellos ya cumplieron su ciclo, ellos ya terminaron su misión de vida contigo, con nosotros, y hay lugares apropiados para que esas cenizas, tanto de mascotas como de seres queridos, las dejes en ese lugar específico que es donde les corresponde. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es una toxina de tu casa? Los cachivaches. De todo tipo, o sea, todo tipo de cachivaches que puedas tener ahí, que te llaman al pasado, pues hay que dejarlos atrás. O sea, es una toxina en tu casa. Puede ser un recuerdito de un funeral que te llama al pasado, esa es una toxina para tu casa, ¿de acuerdo? Ropa de seres trascendidos también es una toxina en el hogar. Sé que nos cuesta quizás mucho trabajo desprendernos de esas cosas porque son importantes para nosotros, pero hay que aprender a cerrar un ciclo. Se terminó, gracias por todo lo que me enseñaste, por todo lo que me diste, y esa ropa preferiblemente hay que quemarla, ¿de acuerdo? Para que el ciclo se cierre completamente. Hay objetos que son muy, muy personales de las personas ya trascendidas, esas también son toxinas para tu casa,
porque te atan al pasado, ¿de acuerdo? Te están deteniendo, te están recordando una emoción de tristeza, de melancolía, de abandono. Entonces eso no es recomendable tenerlo en la casa. En tu tiempo y en tu momento, cuando estés listo, suelta esa ropa, suelta esos objetos personales, ¿de acuerdo? Lo más recomendable es que con esos objetos no los regales, los de una persona trascendida, más bien los quemes, ¿sí? Para que se libere toda esa energía. Entonces, otra toxina que puede haber en tu hogar y que yo he visto en algunos hogares es que tienen cuadros, por ejemplo, de niños llorando, tienen cuadros que emiten sufrimiento, o algunos cuadros donde se ven peleas, así sea de animales, o cuadros melancólicos, de personas melancólicas abrazándose con cara de tristeza. Esas son toxinas para la casa, porque eso no funciona, ¿de acuerdo? Eso no genera buena vibración. Si eso te está recordando constantemente la melancolía, la tristeza, entonces esos cuadros, en lugar de impulsarte, te van a regresar, ¿sí? Te van a regresar a una emoción negativa, a un pensamiento negativo, y eso no te ayuda a fluir en tu vida, sino que te está constantemente recordando una emoción negativa. Tú lo observas y el inconsciente no distingue si ese cuadro es real o es ficticio, o la imagen es falsa. Lo que te está proyectando es una energía de baja vibración, ¿de acuerdo? Los colores saturados o exagerados en tu casa también son toxinas de repente, porque hay colores apropiados para las habitaciones, para el comedor, para la cocina, para la fachada de tu casa. Los colores que son en extremo exagerados o fuertes, le podemos decir, esos colores te pueden alterar, te pueden generar energía muy intensa y puedes generar conflictos en tu familia, ¿de acuerdo? Entonces, en una ocasión, no voy a decir en qué casa, fui a una casa, entonces el comedor con un color en exceso de naranja o rojo, y, oh sorpresa, lo que se vive en esa casa son peleas constantes, porque el rojo es un color que representa el amor, pero también representa la violencia, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo un color rojo, por ejemplo, o amarillo fosforescente en una habitación, no voy a propiciar el descanso. Por lo tanto, está generando una toxina en mi casa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas son las toxinas que yo he identificado hasta el momento. Si alguien tiene alguna otra por ahí o tiene alguna pregunta, por favor, hágamelo saber. Pero recuerden que todas esas toxinas, lo que yo estoy pretendiendo de alguna forma es hacerles conciencia sobre la carga energética que tienen en su casa y en su cuerpo, en ustedes mismos, en sus emociones, en sus pensamientos, ¿sí? Estas toxinas no solo envenenan el espacio físico, también envenenan el espacio mental y emocional de las personas, ¿sí? Es importante fluir. Bueno, una vez que ya identifiqué qué toxinas tengo en mi casa, lo que debo identificar ahora es cómo deshacerme de ellas. Hazlo a tu tiempo, en tu momento, cuando estés listo, cuando te sientas preparado. ¿Por qué no me deshago de las toxinas de la casa, de estos objetos que ya no sirven? ¿Por qué no tiro cosas que ya no utilizo? Básicamente es por el apego. Tengo un apego grande a las cosas, no me puedo desprender de ellas, tengo desconfianza de la providencia. Es que si lo tiro ya no lo voy a volver a conseguir, es que si lo tiro ya no lo voy a volver a comprar, es que me lo regaló tal persona, X. O sea, no te apegues a esas cosas. El apego es lo que te va a impedir hacer una limpieza de tu hogar, ¿sí? O sea, deshacerte de todas esas toxinas. El apego es lo que te va a mantener ahí, te va a mantener ahí, te va a mantener ahí, ¿sí? ¿Cómo deshacerte de ellas? Pues haz una limpieza general. Miren, empiecen por los armarios, sacando su ropa y clasificarla. ¿Qué ya no me pongo? ¿Qué ya no utilizo? ¿Qué ropa puedo donar? ¿Qué ropa puedo vender? ¿Qué ropa ya es necesario tirar? ¿De acuerdo? Porque hay una ropa que ya no sirve para donarla, porque en exceso ya no sirve para otra persona. Entonces hay que seleccionar esa ropa,
y clasificarla de esa manera: dono, vendo y tiro. Eso lo puedo hacer en la ropa de los armarios, de los roperos, de los closets, de los tocadores que tienen algunas personas todavía en sus hogares. Y en la cocina vayan a su cocina y vean que de verdad qué utensilios ya no usan o no son necesarios, ya solamente están acumulándose y acumulándose. Y si encuentran utensilios que ya están quemados, que ya están fracturados, que ya están rotos, esos denles cabida en otro lugar, o sea, o tírenlos, que es lo más recomendable. No se los regalen a otra persona, porque esos utensilios igual tú se los regalas a otra persona, pero esa persona los mete en su casa, entonces le vas a generar toxinas en su casa, ¿no? Entonces, en los patios también vean qué cosas ya no son necesarias tener. Hay gente que acumula madera, que acumula material de construcción, que acumula utensilios de limpieza como trapeadores, escobas o botes, y los va poniendo en el patio y dice: después los voy a usar. Hay otras personas que acumulan en sus azoteas. En sus azoteas acumulan cosas, ¿sí? Acumulan tablas, acumulan material de construcción, láminas viejas, botes, etcétera. Yo lo he visto, por eso se los digo, y no es recomendable eso. En la azotea no. Entonces vamos a hacer una limpieza de la sala, el comedor, las habitaciones. ¿Qué cuadros ya no funcionan? ¿Qué cuadros están rotos? ¿Qué muebles ya cumplieron su función? Y hay que desecharlos, hay que clasificarlos y hay que desecharlos. Saca todo eso que ya no funciona, que ya está roto, que no sirve, ¿sí? Que te genera tristeza. Va para afuera. O sea, el recuerdito de un funeral, sáquenlo. El recuerdito acumulado, los 20 recuerdos, 30 recuerdos acumulados que tienen ahí de bodas, bautizos, primeras comuniones, fue muy bonito el detalle, van para afuera, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? La pregunta es: ¿por qué estoy guardando esto? O sea, tomen un objeto y digan: ¿por qué lo estoy guardando? ¿Me nutre positivamente? ¿Este objeto me nutre positivamente, o solo me está atando al pasado? ¿O solo me está recordando emociones negativas? ¿O solo me está haciendo sentir mal? ¿Sí? Háganse esas preguntas y vayan desechando las cosas. Es importante que de esa manera lo hagamos, ¿no? Es decir, tirar y tirar, donar o vender lo que ya no te sirve. Si no acumules algo que solamente te está estropeando, ¿sí? Y hagan esa limpieza de su hogar, y en esa limpieza de su hogar dense cuenta que al mismo tiempo están sacando simbólicamente los objetos, más bien los están sacando los objetos, pero están haciendo en lo profundo de su conciencia una limpieza mental. Es decir, están desechando cosas tanto externas de su casa como mentales. Eso es bien importante, porque el impacto así es, ¿de acuerdo? Entonces, clasifiquen, tiren, donen o vendan lo que ya no funcione en su casa, lo que le genere una toxina, y confíen en que eso va a volver. O sea, hay que sacar lo viejo para que entre lo nuevo. Dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio. Hay que sacar lo viejo para que entre lo nuevo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, desapéguense de las cosas. Ese es el principal principio que hay que llevar a cabo. Saludos, Polito, ¿cómo estás? Qué bueno que me estás acompañando por ahí. Continuamos con el tema, ¿no? ¿Qué beneficios tiene eliminarlas? Las toxinas tienen muchos beneficios eliminarlas, porque entre ellos, ustedes van a ver que cuando haces una limpieza general de tu casa y eliminas cosas que ya no son de utilidad, que solamente están estancando, que están llamando al pasado, que están generando energía negativa, que están generando polvo, que no permite que la energía fluya en tu hogar, cuando sacas eso, tu salud va a mejorar, ¿sí? Tu salud física, mental y emocional va a mejorar, porque tu mente se va a relajar.
vas a tener más claridad mental, ¿de acuerdo? Porque lo que vas a hacer es despejar el hogar y al mismo tiempo vas a despejar tu mente. Hola Jacqueline, ¿cómo estás, hermosa? ¿Sí? Entonces, tu creatividad va a crecer, las relaciones personales mejoran, se siente una sensación de ligereza, porque ya no estás con tanta acumulación, sino más bien ya sacaste, ya moviste esa energía que estaba estancada con los objetos y tú te vas a sentir más libre, más tranquilo, mucho mejor, ¿sí? Con más ligereza. Vas a mejorar tu estado de ánimo, eso también es importante. Te vas a sentir con más energía, eso también es importante y te vas a sentir con más ligereza, con más energía para hacer tus cosas. Vas a tener menos recuerdos tristes porque vas a sacar aquello que te está estancando y que te está recordando cosas del pasado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya no tengo el objeto que me está recordando emociones negativas o cosas, sensaciones que me hacen sentir triste, melancólico o atado al pasado, entonces ese objeto se va y por lo tanto ya no lo voy a ver y no va a tener un impacto en mí. ¿Sí? Se va a cultivar energía positiva en tu casa, es decir, los integrantes del hogar se van a sentir más tranquilos, más relajados, las relaciones van a mejorar, ¿sí? Ya se van a eliminar los conflictos, las peleas, las discusiones, los malos entendidos, etcétera. Van a mejorar las relaciones, créanme. Vas a avanzar en tus proyectos, porque en realidad, si tienes una casa con tanto cúmulo de objetos o tantas toxinas, lo que haces es que te sientes estancado. Es como si yo voy a una casa donde tengo objetos por aquí, por allá, y lo primero que dices, ¿por dónde camino? Pues es lo mismo en tu vida. Vas a tener un impacto para avanzar en tus proyectos, ¿sí? Se van a aclarar tus ideas porque vas a despejar físicamente, pero vas a despejar mentalmente también tu hogar. Eso es bien importante. Tu mente se va a relajar, vas a dormir con mayor tranquilidad, te vas a sentir mucho mejor y vas a tener una claridad mental bastante buena, ¿sí? Esos son los beneficios de eliminarlas. Son muchos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué problemas generan las toxinas de la casa? Pues en pocas palabras, todo lo contrario de lo que ya les dije. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales o emociones negativas, que es lo que va a generar en tu casa tanta toxina, ¿sí? Pero de las enfermedades físicas, cuando hay tanto cúmulo de cosas, es decir, una casa sucia, una casa con una cantidad muy grande de objetos acumulados, que no tiene orden, que no tiene disciplina, lo que va a hacer es que te va a generar fatiga, te va a generar cuadros alérgicos, te va a generar cuadros respiratorios, te va a generar gripe, te va a generar sinusitis, te va a generar asma. Por eso es importante limpiar, sacar, para que el polvo se acumule lo menos que se pueda, ¿no? Te va a generar flojera, te va a generar desgano, te va a generar pereza, porque hay tanto, es decir, tanto objeto acumulado, tantas cosas rotas, fracturadas, tantos cuadros que me recuerdan a cosas tristes que yo digo, ay no, mejor ni moverle, me quedo ahí, ¿no? Entonces eso te va a generar una casa con tanta toxina, con tanto objeto acumulado. Te vas a abandonar proyectos, por lo tanto es decir, no, pues ¿para qué lo inicio? La casa esa energía te va a transmitir. Va a haber una confusión mental porque de repente dices, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pues estás igual en tu vida, porque tu casa es un reflejo de ti, ¿sí? Te va a generar tristeza, te va a generar melancolía, te va a generar apatía, te vas a sentir estancado o una sensación de estancamiento, que no avanzas ni retrocedes, te quedas donde mismo. Restringe el flujo de tu vida, es decir, hacia dónde voy, dónde estoy, ¿sí? Te sientes sobrecargado. Esto es sentirse sobrecargado sobre todo cuando acumulamos cosas en el techo, ¿sí? Si acumulas cosas en tu techo, te vas a sentir sobrecargado y también te va a generar un dolor de cabeza. Entonces es importante que no acumules cosas en el techo, que no las guardes, sino que más bien no guardes nada en ese lugar, y si las vas a tener, dales un espacio y ubícalas de manera ordenada.
para que no te generen polvo, para que no te generen bichos, para que no te generen esta parte de el dolor de cabeza. Igual, una casa cuando está en exceso, digamos, contaminada con estas toxinas físicas, de los objetos que ya les mencioné, de las cosas que ya les dije, pues duele la cabeza, te va a doler mucho la cabeza, entonces vas a tener confusión mental constantemente y un dolor de cabeza constante. ¿Sí? Te va a generar insomnio, porque la energía está muy acumulada, no circula, entonces te va a generar insomnio, te vas a sentir incómodo. Va a haber una sobrecarga de emociones. ¿Qué quiere decir esto? Una sobrecarga de emociones es como que te vas a sentir o en exceso triste, o en exceso agotado, o en exceso melancólico, o en exceso con confusión mental. O sea, ahí va a ser esa sobrecarga de emociones. Y va a bajar tu energía vital, o sea, te vas a ir para abajo en pocas palabras, ¿no? O sea, un desgano total de no quiero hacer nada, no me quiero mover, ¿para qué lo intento? No, ¿sí? Entonces, eso es importante. El impacto entonces básicamente es físico y emocional en ti, ¿sí? Yo la filosofía que les quiero compartir es entre menos cosas tengas en tu casa, entre menos acumulación de objetos tengas en tu casa, mejor te vas a sentir, ¿sí? O sea, la filosofía es entre menos es más. Entre menos objetos es más la sensación de libertad, de plenitud, de ligereza, de felicidad, de alegría, de iniciar proyectos, de culminar proyectos. O sea, desecha lo que ya no funciona, ¿sí? Desecha lo que ya no funciona. Esos son los problemas que genera básicamente, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, ahí háganmelas saber, ¿no? La casa la vamos a tomar como un organismo vivo porque en teoría está vivo y nosotros le generamos esa vida, los que habitamos una casa, y la impregnamos con la energía de los que habitamos la casa. Entonces, cuando ustedes vayan a una casa, no digan nada, simplemente sientan, dense el permiso de sentir y vean qué energía se percibe ahí, porque hay casas que entrando inmediatamente te duele la cabeza, sientes tristeza, te dan para abajo, sientes melancolía o empiezas a sentirte como con coraje, con rabia, con enojo, dices, ah caramba, ¿qué está pasando aquí? Pues la casa y los objetos absorben la energía de nosotros, de los habitantes de la casa. Entonces, cómo una casa o cómo se ve en una casa que hay emociones de baja vibración, que son toxinas también. Bueno, pues lo que vas a encontrar ahí es que hay muchas cosas descompuestas, problemas en la cañería, en las tuberías, la casa se gotea, hay problemas eléctricos en las instalaciones eléctricas. Esa es una casa enferma. Las plantas están secas, es un síntoma de una casa enferma. Hay polvo por todos lados, ¿sí? Hay manchas de humedad, es un síntoma de una casa enferma. Hay olores fétidos, es un síntoma de una casa enferma. Hay pintura descarcarada, es decir, que se está cayendo de la pared, puede ser en el exterior o en los interiores de la casa. Hay vidrios rotos o los vidrios se rompen. Hay pisos fracturados, o sea, hay ocasiones que hay casas tan enfermas que lo que hacen es que el mismo piso, el vitropiso, se levanta, ¿sí? De esa energía tan negativa que se está viviendo o se vive en ese hogar. Si vean por ahí en internet, hay videos sobre eso. Hay paredes fracturadas, o sea, una pared está fracturada, quiere decir que es una casa enferma, ¿no? Hay una casa, está enferma la casa. Hay moho por varias partes de la casa. Ambientes oscuros, es una casa que de plano está enferma, o sea, hay enfermedad ahí. Puertas o ventanas en mal estado, es un símbolo o un síntoma de una casa enferma, ¿sí? Hay desorden, esa es una casa enferma. Y
hay mucho desorden, es una casa enferma, siempre hay algo que reparar, eso es un símbolo de una casa enferma, o sea, cuando no se desbarata una cosa, se desbarata otra, la reparas y se vuelve a desbaratar otra, ese es un símbolo de una casa enferma, ¿sí? Entonces hay algo ahí, hay toxinas, hay exceso de energía, de acumulación, y la energía no fluye, entonces como la energía se estanca, pues la casa se va a manifestar físicamente, ¿sí? Y los electrodomésticos se averían. Cuando los electrodomésticos se averían de alguna forma, también es símbolo de una casa enferma, ¿no? Lo acabas de reparar y se vuelve a desbaratar. Compras otro y se vuelve a desbaratar. Entonces es un símbolo de una casa enferma, ¿no? Otro síntoma de una casa enferma es que hay enfrentamientos constantes entre los habitantes del hogar, ¿sí? O sea, hay constantes peleas, hay constantes disgustos, la persona que vive ahí no es feliz, no se siente alegre, está triste. Eso es que una casa o el lugar donde yo estoy está enfermo, es decir, no está armonizado, ¿sí? Si yo tengo mi habitación, empiezo por mi habitación, ¿no? Entonces mi habitación la organizo, desecho, ordeno y entonces dejo de acumular cosas, ¿sí? Aquí lo importante es disciplina, orden y limpieza para que tu casa esté bien. Disciplina, orden y limpieza para que tu casa se encuentre sana y tú te encuentres también con esa salud, ¿sí? Entonces hay que reparar lo que sea reparable, hay que cambiar lo que hay que cambiar. Por ejemplo, el vidrio de una ventana que esté roto hay que cambiarlo, hay que pintar lo que hay que pintar, hay que tirar lo físico, y eso tendrá un impacto en tu estado mental y emocional, ¿sí? ¿Tienen alguna preguntilla por ahí? Si tienen alguna preguntilla, ¿quién más nos está observando? Tere, Sirenita, Emilia. Sí, muy bien. Bueno, si no hay preguntitas por ahí, voy a continuar. Todo esto que les acabo de decir, hay muchas leyes universales que salen de un libro que se llama El Kybalión, pero solamente les voy a comentar uno. O sea, tienen mucha profundidad las leyes universales. Pero esta en especial tiene mucho que ver con las toxinas de la casa, porque la ley universal dice, como es adentro, es afuera. Es decir, como es adentro en mi interior, en mi cabeza, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mis creencias, yo lo voy a reflejar en el lugar en el que habito. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy una persona que no se desapega de las cosas, voy a acumular objetos. Si yo soy una persona que constantemente está triste, voy a tener en mi casa y en mi hogar recuerdos que me hagan sentir triste. ¿De acuerdo? Si yo soy una persona que no tengo claridad mental en mi vida, que no sé para dónde voy, que estoy confuso, que no tengo ganas de hacer nada, lo que voy a hacer es que voy a acumular cosas ahí, las voy a tener guardadas, no voy a, como tengo una confusión mental, un desorden en mis ideas, ese desorden se va a ver en tu ropa, se va a ver en tus perfumes, se va a ver en tu cama, se va a ver en los objetos de los niños, en los juguetes, en los cuadros, en la organización de tus muebles, en la habitación, en la cocina, en la sala, todo eso se va a ver ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como es adentro, es afuera. Por eso cuando tú ves a una casa ordenada, con pocos objetos, dices, esta persona tiene una claridad mental buena, su estado de ánimo es bueno, ¿sí? Sabe para dónde va, sabe lo que quiere, no se estanca, camina, fluye.
Pero si una persona es todo lo contrario, lo va a reflejar en su casa. Los problemas emocionales o las confusiones mentales que ella tenga, los pensamientos negativos, los va a reflejar en su casa definitivamente, ¿sí? En cualquier lugar de su casa, en la cocina, en la sala, en el comedor, en toda su casa se va a ver reflejado eso. Por eso es bien importante que yo identifique cómo estoy adentro, estoy afuera, o sea, como es adentro, es afuera, ¿sí? La casa es un reflejo mío, ¿sí? Es un reflejo de mi interior y no solo de mi claridad mental, de mi salud mental, sino de las emociones que yo tengo constantemente en mí, ¿de acuerdo? Por eso hay que analizar bien cómo está mi casa, y entonces de esa manera es como estoy yo, por dentro, interiormente, ¿de acuerdo? Tere nos hace una preguntita por aquí. Dice, ¿cuáles son los colores que recomiendas para las habitaciones de los niños? Los colores más recomendables para el descanso son los colores claros, ¿sí? Los colores pastel, el verde pastel, ¿sí? Los colores claros son lo que inducen al relajamiento, ¿sí? Básicamente. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el último punto que les quería comentar el día de hoy es el consejo práctico para limpiar la casa energéticamente y eliminar la energía pues estancada o acumulada. Recuerden, lo primero es hacer una limpieza de todas las toxinas. O sea, lo primero es hacer una limpieza de todas las toxinas, de todos esos objetos que hay que sacar, ¿sí? Lo segundo, una vez que hagas esto, es hacer una limpieza de la casa y de los muebles, del piso y de los muebles, hacer las reparaciones que tengas que hacer en tu casa, pintar, cambiar un vidrio, reparar la chapa de la puerta, resanar alguna pared, ¿sí? Acomodar alguna ventana, etcétera. Esas reparaciones que tengas que hacer, hazlas, por favor. Eso es importante que lo hagas. Entonces, para que la casa fluya, la energía de tu casa fluya y la tuya también, yo les recomiendo que trapeen con vinagre blanco y agua sus pisos, la de la cocina, sala, comedor, etcétera, ¿no? Si van a trapear, pongan vinagre blanco y agua, y con esa agua trapeen la casa. Pero muy recomendable es que esa agua la tiren en el retrete. No la tiren ni la usen para lavar la banqueta de su casa. No, esa agua se va al retrete inmediatamente, ¿sí? Limpien sus muebles con un trapo nuevo y vinagre blanco y agua también. Vamos a quitar de muebles y de cuadros con la energía negativa o la energía estancada, con vinagre blanco y agua, ¿no? Enciendan en su casa, si es posible, incienso de sándalo. Eso es muy recomendable, que pongan incienso de sándalo para transmutar toda esa energía de emociones de baja vibración que se han suscitado en la casa, como los pleitos, como los gritos, los corajes, etcétera. O sea, todo eso se va quedando en la casa. Crean o no, se van quedando ahí, se va acumulando, se va estancando, y eso va generando una energía que como se estanca, entonces me va a generar después problemas a mí, como el dolor de cabeza, el insomnio, el agotamiento, la fatiga, ¿sí? El incienso de sándalo nos ayuda a limpiar toda esa energía que se quedó impregnada en la casa, ¿no? Con esas emociones de baja vibración. Ventilen la casa. Es muy importante que por la mañana, sobre todo, ustedes ventilen la casa. Miren, yo soy de ventilar la casa por las mañanas, que entre el vientecito, que se lleve toda esa energía que se acumuló durante la noche, para que circule de manera positiva, ¿no?
Eso es muy importante, ventilar la casa y aparte dejar que entre la luz natural a tu hogar. O sea, si tienes cortinas, abre las cortinas. Es bien importante que abras las cortinas para que entre la luz del sol. La luz del sol es por excelencia algo que nos ayuda a elevar nuestra vibración y nuestro estado de ánimo. O sea, el sol no nos hace daño, al contrario, el sol nos ayuda a sentirnos alegres, contentos, con más energía. ¿Sí? O sea, el sol tiene muchísimos beneficios. Entonces, dejen que entre la luz del sol a su casa. Abran las ventanas, abran la puerta si es posible, si se puede entrar. ¿De acuerdo? Bueno, esos tips se los recomiendo. Espero que los hagan. De alguna forma, espero que la información les sea de utilidad. Si no tienen ninguna preguntilla por ahí, pues entonces los dejo y que tengan una excelente noche. Gracias a todos los que asistieron. Por favor, compártanlo. Espero que a alguna persona les guste. Y si ustedes quieren que les hable de algún tema en especial, pues háganmelo saber ahí por texto. Y ya veremos si lo hacemos o lo damos a conocer. ¿De acuerdo? El próximo martes seguirán las transmisiones en vivo. Voy a elegir otro tema. Vamos a ir subiendo de nivel. Espero ya más adelante hablarle de temas más complicados en el sentido espiritual, porque es lo que me agrada. Pero esto tiene mucho que ver con la energía de las personas y de los objetos. O sea, no estamos separados de nada. Todo se vincula. Entendamos esa parte, todo se vincula. Almita Martínez, muchas gracias. Bendiciones recibidas. Te agradezco mucho por estar aquí, ¿sí? Y si tienen alguna idea de algún tema para la siguiente reunión, para la siguiente transmisión, se los agradecería, me lo hagan saber, ¿sí? Gracias a todos, que la luz los acompañe. Les mando infinitas bendiciones.